mis queridos hermanos. Qué bueno poder estar acá, seguir en oración, porque como yo decía siempre que oramos, una iglesia que ora encuentra a un Dios que responde. Él es el Dios que responde a nuestras oraciones. En esta preciosa noche seguimos en las habitaciones. Hemos ya estado en 2 habitaciones. La primera habitación, Padre nuestro que estás en los cielos, donde Dios se nos revela como un Padre y también nos revela nuestra identidad como hijos de Dios que somos. Así que es una habitación yo la llamo una habitación muy bella, el saber que cuando yo entro, como dice Efesios, entro confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Aleluya, para el oportuno socorro. La segunda habitación, santificado sea tu nombre, nos habla que Dios al revelarse como Padre, Él espera que como hijos nosotros también santifiquemos su nombre. Y santificar el nombre significa poner el nombre de Dios en alto. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Poner el nombre de Dios en alto a través de una adoración que nace de un corazón agradecido. La adoración no se debe imponer, la adoración debe nacer de un corazón agradecido, corazón que entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros, en respuesta da adoración y exaltación al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. En esta noche vamos a la tercera habitación. Es una habitación muy importante, hermano. También es una habitación que en lo personal me gusta y es con la frase: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y digo que es una habitación muy importante. El mismo Jesús experimentó esta habitación. Cuando estaba en el Getsemaní, dice la Biblia, que Él oraba pidiendo que ser fortalecido, dice la Biblia. Y también vemos que en el Getsemaní, muchos decimos que la victoria de Cristo fue en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo digo que esa victoria empezó en el Getsemaní. ¿Por qué? Porque Cristo rendió su voluntad a la voluntad de Dios. Yo me hago la pregunta, ¿qué tal si Jesús no hubiera rendido su voluntad? ¿Qué tal si Jesús hubiera dicho, Señor, no voy a morir, no voy a la cruz? Sin embargo, pidió fortaleza, pero a la misma vez rindió su voluntad cuando dijo, Padre, pasa de mí esta copa amarga. ¿Por qué amarga? Recordemos que Jesucristo iba a llevar el pecado de toda la humanidad. Bendito sea Dios. Pasa de mí esta copa amarga, pero que ante todo, Señor, se haga tu voluntad. Por tanto, hermano, para mí es una habitación muy importante. Así que al entrar a la siguiente habitación, hermano, después de entender que tengo un Padre, yo soy su hijo, que a través de mi testimonio yo voy a santificar su nombre, yo haré que su nombre sea exaltado, sea reconocido en las naciones. Tengo la oportunidad ahora de entrar a esta habitación donde, postrado ante Él, le digo, Señor, venga tu reino. Ahora, ¿qué significa esto? Hay que entender que el hombre, por medio de Cristo, va a tener acceso a un reino desconocido. Wow, tremendo, hermano. A un reino espiritual. De hecho, es interesante que el mensaje de Cristo, el enfoque del mensaje de Cristo, hermano, era acerca de ¿qué? De un reino. Si usted lee los evangelios, lo que más va a escuchar es a Jesucristo hablando de un reino que se ha acercado. Dice, no tema, manada pequeña, a mi Padre le ha placido darle ese reino. Wow. ¿Y qué es este mensaje? El hombre a través de Cristo iba a tener acceso, iba a conocer un mundo desconocido, iba a conocer un mundo de autoridad, un mundo de poder, un reino espiritual, hermano. De hecho, la palabra para reino es basilea, significa autoridad, dominio, poder. Bendito sea Dios. Y ese era el mensaje de Jesús. Por tanto, Jesús ahora en esta habitación dice, oren de tal manera. Oren de tal manera que venga, ¿qué cosa? Mi reino, que se manifieste mi poder, que se manifieste mi gloria. Alabado sea Dios, hermano. Por tanto, el enfoque del mensaje era de un reino. Por tanto, Jesús decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Esto es una realidad y esto hay que entenderlo, hermano. Iba a haber una influencia. Al orar podemos hacer que la influencia del reino se manifieste, el poder de Cristo se manifieste. Hermanos, Dios nos dio autoridad espiritual para gobernar y traer el reino de Dios a esta tierra. Hay un gran autor, Juan Magnin. Él escribe un libro que tuve la oportunidad de leerlo, me gustó.
Ese libro se llama Cuando el cielo invade la tierra. Y eso es lo que está hablando a través de esta habitación. Cuando nosotros oramos, hermanos, le estamos dando la oportunidad a que el reino de Cristo se manifieste. Que se manifieste el poder, que se manifieste la gloria de Cristo, hermano. Si un cristiano no ora, no le está dando esa oportunidad a Dios de manifestarse. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Recordemos que todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de una oración. Ese es como el principio que Él ha establecido, hermano. Y cuando yo oro, cuando yo entro a esta habitación, eso es verdad, y yo digo, Señor, venga a tu reino, lo que estoy pidiendo es que se manifieste el poder de Dios, es que el reino de Dios venga y se establezca primeramente en nuestros corazones, pero que se establezca en esta tierra. Alabado sea Dios. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Nos dio autoridad espiritual para gobernar y traer el reino de Dios. Cada esfera terrenal puede ser influenciada por el reino de Dios. No sé cuánto han oído el estudio de los 7 montes. Hay 7 montes. Esos montes son la cultura, la educación, el deporte, la economía. No recuerdo ahora mismo los otros, se me ha olvidado. Pero son 7 esferas, 7 montes. Puedo decir la cultura, la educación, hasta el gobierno. Y cuando yo oro, hermano, cuando yo le digo a Dios, Señor, ven, manifiesta tu reino, estoy pidiendo que su reino se manifieste en estas esferas. ¿Cuántos creen que Dios se puede manifestar en la cultura, en el gobierno? ¿Cuántos, hermano, cuántos países los gobernantes son cristianos? ¿Y cuánta gente en los parlamentos son cristianos? De hecho, la iglesia, escúchame bien, la iglesia cometió un gran error en algún tiempo de la historia. La gente se convertía y nosotros los sacábamos y los metíamos en la iglesia como que fuera una bodega. Yo recuerdo, yo vengo de esa época cuando decían, te convertiste a Cristo, deja tu trabajo. Te convertiste a Cristo, salte. ¿Y cómo vamos a influenciar? ¿Cómo vamos a influenciar? Entonces Jesús, cuando nos mete en esta habitación de orar, Señor, vénganos tu reino, es para que su reino sea influencia en mi casa, en mi familia, en el gobierno, en la educación, en la cultura, en la medicina. Alabado sea Dios, hermano. Por eso digo que esta es una habitación muy importante. Las palabras exactas de Jesús a Pedro, escuchemos, son: a ti te daré las llaves, ¿de qué? Del reino. Aleluya, del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso está en Mateo 16, 19. Por esta razón, hermano, ahora nosotros debemos enseñar que en Cristo tenemos autoridad. Y si no, lea el primer capítulo de Efesios, cuando al final del capítulo dice que Dios venció al enemigo, lo derrotó. Lo exhibió públicamente y le quitó el cetro de autoridad. Y Cristo tomó un nombre, sobre todo nombre. Pero dice Efesios al final, autoridad que le fue entregado ¿a quién? A la iglesia. Le hace Efesios capítulo 1 al final de ese capítulo para que usted vea. Autoridad que le fue entregada ¿a quién? A la iglesia, hermano. Cuando oramos, venga tu reino, ¿qué estamos pidiendo? Que se manifieste el reino de Dios. Que se manifieste el reino de Dios en nuestras vidas, hermano. Dios nos dio autoridad. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos ha dado una oración por el reino que va más allá de nuestra comprensión, hermano. Y esto hay que entenderlo. Yo sé que va mucho más allá. Yo sé que a veces no entendemos este mensaje acerca del reino. De un reino que está descendiendo, un reino de autoridad, de poder, de dominio. Pero ese reino está con nosotros. Y nosotros a través de la oración, yo no sé si tú lo puedes entender, podemos hacer que se manifieste ese reino. Cuando yo oro, hermano, cuando digo, Señor, venga a tu reino, estoy diciendo, venga tu influencia, venga tu poder, venga tu autoridad, venga el dominio. Porque eso es lo que significa la palabra reino. Basilea en el griego significa autoridad, dominio, poder. Bendito sea el Señor. El mandamiento de Jesús a sus discípulos era, mire esto, hermano, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Estoy hablando cuando en el libro de los Hechos ellos fueron al aposento, fue por una orden que se dio de quedarse hasta que sean como investidos del poder de lo alto. Lucas 24:49. La palabra griega para quedaos es catizo
Y su principal significado es sentarse a esperar a que se confiera esa autoridad, a que se confiera esa autoridad del reino. Ellos tenían que esperar, hermano. Y Hechos 1:8 vemos el cumplimiento cuando se derrama el Espíritu Santo. Y por eso Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo para ser testigo. La palabra hay testigo en el griego es martus, casi significa ser mártir, alguien que muere, alguien que demuestra el poder de Dios, hermano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que se han investido, dice, que su principal significado significa esperar que se le confiera el reino. Y Dios dice, oren de esta manera. Señor, venga tu reino. Yo no sé, pero yo oro para que venga su reino a mi casa. Yo oro para que venga su reino a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, para que se manifieste el poder de Cristo, hermano. Aleluya. Y la iglesia tiene que orar por eso. Te estaba hablando de Juan Magnin, como también te puedo hablar del pastor Yogi Cho, el pastor coreano, para que tú tengas una idea de cuánto poder tiene la oración. ¿Alguien dice amén a eso? El pastor Yogi Cho lo quiso demostrar y él hizo un experimento real. Eso está escrito en uno de sus libros, hermano. Habían 2 edificios. Imagínense, 2 edificios. Y comenzaron a orar por un edificio, por la gente que vivía por el edificio. Y comenzaron a declarar, Señor, oramos para que la gente que vive en ese edificio, el reino impacte, tu gloria se manifieste, que ellos reciban el mensaje de salvación. Oiga esto, y no oraron por otro edificio que estaba al lado. Al final del tiempo de la oración, fueron a evangelizar a los 2 edificios, a las personas, estoy hablando. ¿Sabe lo que pasó? En el edificio por el cual estuvieron orando y declarando la manifestación del reino, casi el 80%, el 90% recibió a Cristo. En el edificio por el cual no oraron, ni un alma entregó a Cristo. Wow. ¿Me está entendiendo, hermano? Qué tremendo, hermano. Dios dice, oren de esta manera. Señor, venga tu reino. La iglesia Torrefuerte tiene que orar para que el reino de Dios se manifieste en Napa. Se manifieste el reino de Dios, hermano. La palabra, ya le dije, investido en el original significa sumergir una investidura o una ropa. Cuando oramos, hermano, cuando oramos, venga tu reino, lo que estamos haciendo es posesionando el reino de Dios en la tierra. Vuelvo a decir, cuando tú y yo oramos, le estamos dando la oportunidad a Cristo a que se manifieste su reino. Porque todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de la oración. Aleluya. Así que venga tu reino, hermano. Estamos hablando de que se manifieste ese reino de poder, ese reino de autoridad. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Alguien alaba a Dios en esta hora? ¿Alguien alaba a Dios en esta hora, hermano? Pastor, póngame un ejemplo bíblico. Hermano, te voy a poner un ejemplo bíblico. Dice, Daniel, estoy hablando de Daniel, el profeta Daniel. Daniel, al principio cuando oró, dice la Biblia, al principio de su ruego fue dada una orden. Wow, ¿qué significa? Cuando Daniel oró, fue dada una orden, ¿sí o sí? Fue dada una orden. Y dice, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Daniel oró, automáticamente fue escuchada su oración. Wow, tremendo, hermano. Automáticamente, claro, hubo oposición, pero lo que me llama la atención es cómo su oración fue escuchada y se mandó respuesta. Porque cuando oramos, hermano, hacemos que el reino de Dios, hacemos que Dios responda, hacemos que Dios se manifieste. Ay, Dios mío, bendito sea el Señor. ¿Alguien alaba a Dios en esta hora, hermano? Hay que orar que venga su reino. Hay que orar que el reino de Dios se manifieste en los 7 montes, en la cultura, el gobierno, la educación, el deporte. Alabado sea Dios, en la familia. Bendito sea el Señor. La lección del reino, hermano, es crucial para cada creyente. Yo no sé cuánto creen eso. Es crucial. Esto hay que entenderlo. Vuelvo a decirte, yo sé que es algo como extraño, porque hablar de un reino se le estaba dando la oportunidad al hombre para que entrara a algo desconocido, pero algo que es real. Porque el reino de Dios, ¿qué cosa? Es real. ¿Cuántos creen que hay un reino de tiniebla? Hay un reino de tiniebla. Pablo habla de principados, gobernadores. Pero así mismo como hay un reino de tiniebla, hay un reino de Cristo. Y hay ángeles, querubines, serafines.
Alabado sea Dios. La elección del reino, hermano, es crucial para cada creyente en la iglesia local. Se lo digo yo que vengo de Cuba, yo le he contado a ustedes. Cuando empezamos a orar, porque en nuestra cuadra habían 7 babalaos. Yo he explicado lo que son babalaos. Son santeros, brujeros, están en una alta esfera del reino de las tinieblas, una influencia diabólica, satánica. Pero creo que cuando Dios pone una iglesia en un lugar, es para trastornar el lugar. Es para trastornar su círculo de responsabilidad. Y le cuento que nosotros comenzamos a orar y yo personalmente le decía a Dios, Dios, ellos se convierten y yo los disipulo y los envío a plantar. Si no se convierten, se mudan, se van. Y no quería decir la otra palabra porque por ahí hay gente que dice, no, y se mueren. Yo no quería que se murieran. Pero yo te cuento, hermano, algunos se murieron, no es mentira. Unos se mudaron, lo que pedimos se mudaron. Y recuerdo muchas veces en el culto estar orando. Y recuerdo, aquí está mi esposa, uno de ellos al frente dando unos brincos de este tamaño. ¿Y sabe lo que decía? No puedo avanzar por culpa de los aleluya, por culpa de la iglesia. Un día el Señor me levantó en la madrugada, escúcheme bien, y uno de estos brujos, por la madrugada ellos tenían un cuartico y yo veía una luz que se movía de arriba abajo. Y yo sentí que estaban como orando en su lengua. Y me pongo a escuchar. ¿Y sabe lo que yo escuchaba? Lo único que este hombre decía, y hacía así con un machete en el piso, decía, por culpa de la iglesia, por culpa de la iglesia, por culpa, aleluya, alabado sea Dios, hermano. Venga tu reino, es pedirle a Dios que manifieste su poder, que manifieste su gloria. Y la elección del reino es crucial para cada creyente, para la iglesia, hermano. Usted no se imagina cuánta influencia a veces cuando la iglesia no entiende esto, cuánta influencia del mundo, brujeros, santeros se está metiendo en la iglesia. Y nosotros tenemos una autoridad para reprender, hermano. El enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros. ¿Alguien dice amén a eso en esta hora? Este cuarto es maravilloso. Yo quiero que tú mires la secuencia. Dios se revela como Padre. Y nos habla de nuestra identidad como hijo. En respuesta a nosotros, Señor, vamos a santificar tu nombre. Ayúdanos a vivir una vida de victoria. Una vida que honre tu nombre, que salte tu nombre. ¿Y cómo lo logro? Pide que venga tu reino. No se puede vivir una vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo, sin el poder del reino. Bueno, esto es una realidad. No se puede. De hecho, yo digo, cuando Jesús pensó en la iglesia, pensó en una iglesia de los inicios, lleno con el Espíritu Santo. Oh, hermano, que Dios nos ayude realmente. Hay que orar que venga su reino. A esa familia tuya que está rebelde, que se manifieste el reino de Dios. A esos hijos tuyos que están rebeldes, que se manifieste el reino de Dios en su vida. Aleluya. La frase, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, es una oportunidad para ser revestido de autoridad como mediadores del reino de Cristo. Sobre la tierra, en los lugares, en los eventos y en las relaciones incluso interpersonales. Sí, porque juntamente con que venga tu reino, también otra cosa es que en esta habitación, aunque venga tu reino, siempre queremos caminar bajo la voluntad del Señor. Porque algo que hace que venga su reino es que nos pone en sujeción a las leyes, a la autoridad de Dios. Yo siempre he dicho que poder, escúchame bien, esto es un pensamiento mío, poder sin propósito es un peligro. Entonces tú ves mucha gente, a ver si me hago entender, tú ves muchos predicadores hoy en día, mucha gente con mucha unción, sin embargo son un peligro. Yo conozco gente, pastor, que hacen campaña de sanidad, pero no perdonan. Mucho odio, mucho rencor. Por eso digo, yo siempre digo, poder, pero sin propósito es un peligro. De hecho, a mí me llama la atención que cuando Jesús, antes del Pentecostés, hubo otro bautismo. Jesús un día entró y encontró a los discípulos reunidos, le habló a ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y es ese famoso pasaje que le dice, y a lo que ustedes remitieren sus pecados les serán perdonados. Yo le voy a dar mi criterio personal. Aquí hay 2 pastores. Antes de la unción del Pentecostés, donde somos llamados para ser testigos, Dios trajo esta unción del Espíritu Santo y para mí tiene que ver con la capacidad de perdonar. Mire, busque el contexto para que usted vea ahí. Reciban el Espíritu Santo y a quien ustedes remitan los pecados y a quien ustedes perdonen serán perdonados. Yo digo que es una capacidad de perdonar. Y tú ves mucha gente con unción, pero sin propósito. Con unción, pero dañando a tanta gente. No sé si me hago entender, hermano. Entonces, venga tu reino. Es que venga esa manifestación, pero a la misma vez, con esa unción yo camine bajo autoridad.
wow, yo camine bajo sujeción. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche, hermano? Aleluya. De hecho, y esto es precioso porque, mire, hacer la voluntad de Dios. Yo nunca he visto a nadie que camine bajo la voluntad de Dios que le vaya mal. Ojo, no estoy diciendo que no haya desierto y dificultades, pero hermano, caminar en la voluntad de Dios es agradable y perfecto. Por eso el salmista decía, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Bendito sea Dios, hermano. Así que la frase, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra, es una oportunidad para ser revestido de autoridad como mediadores del reino de Cristo sobre la tierra. Aleluya. El reino de Dios, hermano, no vendrá si no nosotros lo pedimos, lo buscamos. Se lo pedimos al Señor. Aleluya. Cuando sometemos incluso nuestra voluntad, nuestra vida y le pedimos, Señor, manifiesta tu reino, estoy seguro, hermano, que el reino de Dios se va a manifestar. La oración es la señal de una voluntad sometida y de un corazón humilde que Dios puede usar para enviar sanidad desde el cielo a cualquiera y a cualquier persona. Ese sometimiento, hermano, ese reconocimiento, Señor, venga a tu reino. Así que el primer acto de Jesús, después de ser resucitado y exaltado por su Padre como Rey de Reyes, con toda autoridad en los cielos y en la tierra, fue derramar la unción del Espíritu sobre la iglesia, sobre los sacerdotes. Dice en Hechos 2:33, así que exaltado por la diestra de Dios del Padre, la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y que vosotros oís. Está hablando del pasaje del Pentecostés, cuando muchos decían, están ebrios. Y Pedro dijo, no, esto que está pasando es lo que está anunciado. Es el derramamiento del Espíritu. Hermano, en la primera habitación de oración, usted encontró su verdadera identidad como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y clamó a Dios como su Padre Celestial. En la segunda habitación respondió, aleluya, a una verdadera adoración. ¿Eso es verdad? Santificado sea tu nombre. Y hizo que también confesáramos incluso como queremos que Él sea exaltado, reconocemos, nos arrepentimos de nuestra falta de falsa adoración y entendemos que debemos amar a Dios como el mandamiento, el gran mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Pero en la tercera habitación es de autoridad del reino. Aleluya. En la tercera habitación es de autoridad del reino. Esto nos recuerda que hemos sido redimidos en Cristo a fin de ser sacerdotes para sus reinos, hermanos. Aleluya. Y tener una posición espiritual, esperando en oración para que primero ser revestido de autoridad. Porque cuando oramos, venga a tu reino, significa que el reino de Dios se extienda y se establezca en todo el mundo y que se haga la voluntad del Señor. Wow, hermano. ¿Qué habitación es esta? Es tremenda. Así que en la primera, Él se revela como Padre. Me recuerda que yo soy su hijo. La Biblia dice que los que le recibieron le ha dado la potestad de ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. Esto me lleva a entrar a una segunda habitación que en respuesta a lo que he entendido que Él es mi Padre, yo soy su hijo, yo entro en una verdadera adoración. Donde a través de un testimonio, de una devoción, de una entrega, yo santifico su nombre. Pero en la tercera habitación, Dios me recuerda que Él nos da autoridad para que su reino se manifieste en esta tierra. Y que también, juntamente con su reino, me haga caminar. ¿En qué? En la voluntad del Señor. Yo no entiendo mucha gente que supuestamente dice, vivo en el reino, pero vive en una vida rebelde. Las dos cosas van. Tiene su reino, pero a la misma vez su reino o su investidura o el derramamiento de su espíritu hace que nosotros caminemos como en obediencia, haciendo la voluntad del Señor. Amén, hermano. Esta tercera habitación, yo no sé cuánto les anima, a mí me anima. Y hemos sido testigos, hermano. Hemos sido testigos de cómo se manifiesta el reino de Dios. Es un reino que a lo mejor, como decía, no tenemos todo el conocimiento. Porque el hombre iba a tener acceso a un reino desconocido. Pero no por eso deja de ser verdad. Cuando oramos, venga a tu reino, estamos diciendo, Señor, tu influencia aquí. Y lo que haces en el cielo, hazlo aquí en la tierra. Libertando, sanando, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Señor, glorifícate, Padre. Amén, hermano. Así que esa es una tremenda habitación. Yo le invito en esta semana, así como cada semana,
después de enseñar una habitación, yo espero que usted esté disfrutando en esa semana, que haya disfrutado primero en la habitación donde está con el Padre, ¿verdad? Donde está con el Padre y le dice, Señor, yo soy. Segundo, que haya disfrutado en pedirle a Dios, Señor, ayúdame a hacer que tu nombre sea exaltado. Yo quiero santificar tu nombre. Pero en esta semana que tú puedas disfrutar entendiendo que tenemos autoridad. Dice Apocalipsis, somos reyes y sacerdotes. Hemos sido hechos para Él, reyes y sacerdotes. Y tenemos autoridad, hermano. Y hemos sido revestidos de poder. La Biblia dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar todo argumento, toda fortaleza. Que tomes esta semana ese lugar y que pida que el reino de Dios se manifieste en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu casa, en tus finanzas, en nuestra nación, en la iglesia, en Nejapa, en todo El Salvador. Aleluya, porque es lo que Dios ha dicho. Amén, hermano. Dios te bendiga. Vamos a orar, Padre.